Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿dónde tiene que mirar el inversor? Que ahora mismo tiene ya un cacao descomunal entre la geopolítica, los tipos de interés, la inflación, los problemas de las pérdidas no realizadas por parte de la banca estadounidense y en máximos históricos, como si viviéramos en un mundo de Matrix. ¿Dónde estás mirando tú? Al mismo sitio que tenemos que estar mirando desde hace un año, y lo explicamos ya hace un año, a las elecciones estadounidenses. Mientras tengamos un proceso electoral tan importante para el sistema financiero a tan poco tiempo vista, prácticamente mes y medio, ni eso ya, el mercado no va a tener grandes problemas. Sustos puede tener, pero problemas, es decir, dejar de ser alcista no lo va a hacer. Otra cosa es todo el discurso que queramos elaborar en torno a intentar entender cómo funcionan los mercados, porque si no conocemos la base, es decir, que el mercado es manipulación, vamos a estar continuamente yendo de un criterio a otro. Tú acabas de exponer varios condicionantes sin entender por qué el mercado a veces los ignora y a veces los contempla. Porque realmente ahí no está la base de lo que sucede en el mercado durante estos meses. Está en las elecciones estadounidenses. Y lo que va a hacer el mercado es seguir funcionando probablemente bien hasta esas elecciones. ¿Qué podemos esperar a partir de ahí? Estábamos hablando antes con WS de rotación. ¿Tú crees que hay que hacer un movimiento de rotación antes, durante, después? Vale. En octubre de 2022 yo expliqué en esta casa por qué el mercado iba a subir una barbaridad. En aquel momento el S&P 500 estaba en 3.500 puntos y desde entonces ha subido pues ni más ni menos hasta hoy que un 65%. Estamos hablando de 2 años, poco menos de 2 años. En aquel entonces se convenció a todo el mundo para incluso hacer colas para comprar letras del Tesoro. Los mismos bancos de inversión que estaban comprando todos los títulos en el mercado le estaban convenciendo a la ciudadanía de que el mercado iba a caer un 40% más. Es decir, que en lugar de hacer un suelo, íbamos a tener un desplome. Y eso lo hacían precisamente porque necesitaban, esos bancos de inversión, que los inversores vendieran sus títulos para poder comprarlos los mismos bancos de inversión que enviaban al mercado un 40% más abajo. Ahora, de aquí a un tiempo, lo que vamos a vivir es exactamente lo contrario. Una vez que esos incautos se han perdido un 65% de su vida, el sistema financiero necesitará vender todos los títulos que les compró ese 65% más abajo. Con lo cual, lo normal es que antes de que el mercado deje de subir, veamos una campaña en la que de nuevo se nos vuelve a hablar de lo rentable que ha sido la bolsa, el cuñadismo de siempre. Es decir, el mismo que hace 2 años te decía que tenías que comprar letras del Tesoro, ahora te dirá que tienes que comprar bolsa. Pero eso es un proceso que necesita tiempo. Con lo cual, hasta las elecciones estadounidenses, lo normal es que todo funcione con baja volatilidad y en un tono alcista. Y luego, cuando probablemente ya se hayan incorporado a las subidas los valores que no lo han hecho durante los últimos meses, es decir, todos los que no son las 7 grandes estadounidenses, a partir de ahí comenzaremos un proceso que durará tiempo, en el que habrá un reparto de títulos por parte de esos bancos de inversión, mientras el incauto ya no renueva sus títulos de deuda pública y corre a la bolsa porque se lo ha dicho su cuñado, porque efectivamente ahora es cuando hay que comprar bolsa. Como es un proceso que llevará tiempo, nos dará también tiempo a explicarlo aquí, pero es indefectible que se produzca así porque históricamente siempre ha sido así. Los únicos que ganan en el mercado de una manera recurrente son los bancos de inversión y los únicos incautos son la ciudadanía que se hace guiar por esos bancos de inversión y, ojo, todo el circo mediático que ellos generan, es decir, el convencer a analistas de que el mercado tiene un tono, el hablar en medios para explicar que efectivamente cuando lo que va a hacer el mercado es subir, lo que ellos te dicen que va a hacer es caer. ¿Recuerdan a Mike Wilson y toda esta gente de la que tanto se hablaba en 2022 finales y 2023? Bueno, pues esos, que son los estrategas jefes de Goldman Sachs, de JP Morgan, etcétera, esos son los que convencieron a todo el mundo de que el mercado iba a caer. ¿Y cómo lo hacen? Con la correa de transmisión que suponen los medios de comunicación. Bueno, pues esos mismos aparecerán dentro de unos meses, ya veremos cuál es el proceso que se lleva a cabo, pero dará tiempo a verlo, y mientras ellos a ustedes les dicen que tienen que comprar bolsa como locos, yo les diré que tengan cuidado y efectivamente ellos serán los que salgan ganando,
les harán a ustedes comprar bolsa, mientras a mí no me hará nadie caso, y cuando haya el mercado caído, pues volveremos a hablar. El tema es que ese entorno de cuñadísimo también es el entorno complicado del mercado, ¿no? Es el entorno donde al final todo termina por explotar, ¿no? El mercado tiene que estar lleno de... Es indefectible. Unos pocos no pueden ganar si no hay una multitud que pierde. Y estamos hablando de bancos de inversión que mueven inmensos capitales. Claro, tienes que compensar todos esos inmensos capitales con una generalidad del público que tiene que estar equivocada, para que ellos hagan el negocio, para que los bancos hagan el negocio. Con lo cual hay que convencer a una gran generalidad de que todo va a hacer exactamente lo contrario de lo que va a hacer. Por eso el mercado ha subido pero entonces un 65%. estaríamos entrando, pero entonces Alberto, estaríamos entrando en un periodo o en un terreno complicado. Porque antes o después vamos a morder el anzuelo, o va a morder el anzuelo el inversor. Mira, la bolsa siempre es complicada, eso hay que tenerlo claro, porque el dinero no se regala. Pero hay algo que nos debe hacer pensar que al mercado todavía le queda subida. Y es que estas noticias bélicas que estamos escuchando día sí día también tienen mucho que ver con los mercados. Las tendemos a desligar porque nos parece que tal o cual dirigente está descontrolado y nada lo condiciona. Falso. La agenda que estamos viviendo de intentar generar una crisis mayor en Europa tiene que ver con los mercados también. Y solo se puede generar, fijaos, si el sistema financiero tiene claro que la... ¿Por qué? Porque necesita el sistema financiero que se produzcan ventas cuando todavía hay más beneficio por obtener, para obviamente ir recogiendo esos mismos bancos de inversión las ventas de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se coordina la geopolítica con la bolsa? Pues hay que generar las noticias más negativas cuando todavía nos quede subida. Cuando se vaya a terminar la subida, se genera un escenario temporal de relajación y falsa sensación de que ya no va a haber ningún problema en el horizonte, y ahí es cuando se produce la colocación de títulos por parte de los bancos de inversión y posterior giro. Con lo cual, durante el proceso actual, en contra de lo que pueda parecer, se están dando todos los indicios para que el mercado temporalmente siga subiendo. Ya veremos más adelante. Yo vengo aquí todas las semanas, con lo cual nos dará tiempo a verlo. Pero elecciones a mes y medio vista. Todavía noticias geopolíticas muy negativas. Lo normal es que la bolsa continúe subiendo sin los ciudadanos dentro, que no se atreven a entrar porque hay noticias negativas, y cuando ese escenario negativo geopolítico se elimine de la ecuación durante un tiempo, tenderán a comprar, pero ya arriba. Con lo cual, todo con normalidad. Aún así decía Jamie Dimon, decía el CEO de JP Morgan en una entrevista anoche en CNBC, que sigue pensando que el riesgo geopolítico es el riesgo clave que debería estar mirando el inversor sí o sí. ¿Opinas como él? ¿Qué te está diciendo? No compres. Yo lo que te estoy diciendo es que, hombre, a ver, yo llevo diciendo que hay que estar en el mercado desde hace 2 años, pero bueno, lo que te está diciendo es vamos a seguir subiendo. Compra, se está haciendo compra cuando el riesgo geopolítico no sea tal. Es decir, ya colocaremos el escenario delante de ti con una sensación de falta de riesgo geopolítico para que compres. Y en ese momento será yo cuando Jamie Dimon te dirá, o Jamie Dimon, porque en realidad le llamamos demonio porque en realidad actúa como tal, te diré que ya no hay riesgo geopolítico y tienes que comprar. Ahora no, porque hay riesgo, eso es lo que cuenta. No entres. Te has perdido un 65% durante todo el riesgo geopolítico. Recordemos que en el año 2022 se nos hablaba también de conflicto nuclear, pero tú tranquilo, tú en aquel momento no tenías que comprar. La bolsa ha subido un 65%. Sigue fuera que hay riesgo geopolítico. Cuando haya subido un 80 o un 90%, ahí sí, ahí te diré que tranquilo, que el riesgo geopolítico se ha despejado, ahí es el momento en el que tú tienes que comprar. Y mi banco de inversión, JP Morgan, el más grande del mundo, te lo venderá a ti todo. Y cuando haya caído, tranquilo que te volveremos a hacer el mismo engaño varias veces más, que es lo que yo llevo viendo en los 25 años en los que me dedico a la bolsa de alto riesgo.